Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sammy Esparza y soy predicador de la Iglesia de Cristo y me da mucho gusto estar con ustedes en esta hora, esperando que este tema sea de bendición para nuestra vida espiritual. Quisiera preguntarte si alguna vez te has sentido como si estuvieras corriendo sin llegar a ninguna parte. Como esas pequeñas ruedas de hámster en las cuales están corriendo sin cesar, a veces nos sentimos en este estilo de vida donde vamos luchando por algunos objetivos en nuestra vida diaria, los alcanzamos. Por un ratito nos sentimos en paz, con satisfacción, pero pronto viene otra vez otras necesidades y volvemos otra vez a este ciclo interminable donde diariamente empezamos a acumular sensaciones, términos que ahora son muy comunes aún en incluso aquellas personas que confían en Dios, como lo es la ansiedad, la depresión, el estrés, aquellos sentimientos que llenan nuestro corazón de tantos pensamientos de miedo por las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor. Empezamos a enfrentar retos con nuestras enfermedades, los problemas políticos, las situaciones económicas, los problemas que tenemos con nuestra pareja y van llenando nuestro corazón de miedo, de preocupación. Y esta ansiedad empieza a sobrecargar nuestros corazones y nuestros pensamientos e incluso, aún siendo cristianos, aún siendo personas que conocen de la palabra de Dios, solemos muchas veces tener este tipo de circunstancias en nuestra vida diaria. Llega la noche, hay insomnio, no podemos dormir muy bien, nos sentimos ofuscados por lo que hemos hecho, no sabemos si realmente lo hicimos bien, lo hicimos mal, y aun cuando hemos hecho las cosas conforme a lo que pensábamos que era correcto, vemos que todavía hay esa sensación de insatisfacción dentro de nuestro corazón. Al final te vas a dar cuenta que lo que nos hace falta en nuestro corazón es la paz. Sería tanto como estar en medio de una tormenta intentando mantenernos de pie en un barco que se mueve sin control hacia todos lados, que no podemos manejar, que aunque queramos nosotros no tenemos el control de este barco y nos lleva hacia donde Él quiere. Por eso es importante que usted pueda llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios y que no tenga esa preocupación en su corazón preguntándose quizá, bueno, ¿por qué si creo en Dios me siento de esta manera? Porque ahora que he empezado a leer la Biblia todavía no encuentro esa forma para poder salir adelante y poder librar estas batallas que diariamente nosotros enfrentamos. El día de hoy quiero hablarte de una llave espiritual que abre la puerta hacia la paz verdadera, porque eso es lo que te hace falta, mi amigo, mi hermano. Te hace falta la paz en tu corazón. Poder poner tu confianza en una persona que tenga control de todas las cosas. No se trata solamente de una técnica pasajera o una estrategia humana para poder nosotros tener esta paz, porque a veces la buscamos en manera incorrecta en el dinero. Creemos que cuando tengamos suficiente dinero entonces tendremos paz. A veces pensamos que cuando tengamos un buen trabajo tendremos entonces paz. Que cuando nos casemos, cuando tengamos casa propia, cuando nuestros hijos se gradúen, buscamos muchas veces algunas cosas humanas que nos hacen sentir por un momento que tenemos paz. Pero, ¿qué pasa cuando estas son removidas? ¿Qué pasa cuando nos perdemos aquellas cosas que nos estaban trayendo algo de consuelo? Bueno, por eso no es una fórmula mágica. Nosotros lo único que tenemos que hacer es empezar a confiar plenamente en aquel que tiene control de todas las cosas y que a través de una pequeña herramienta que nos ha dejado en nuestras manos podrás alcanzar esta paz en tu corazón estamos hablando de la oración. Pero no la oración por los alimentos, no esa oración que hacemos solamente cuando tenemos un problema o una enfermedad. Estamos hablando de una oración diaria, una oración constante donde podamos externar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestro temor hacia nuestro Dios. De esta manera, a través de esta válvula de escape empezaremos a soltar todas esas ansiedades que cargan en nuestro corazón y que no has querido soltar, que las queremos tener todavía en nuestra mente y nos están perjudicando constantemente en nuestra fe y en nuestro ánimo. Así que hoy quiero mostrarte a través de la palabra de Dios cómo puedes llegar a confiar en el Señor y conquistar todos tus miedos. Dice las Escrituras ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 7. Nos dice así la palabra de nuestro Dios: por nada estés afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que en este pasaje son dos versículos muy pequeñitos, pero nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos evitar estar afanosos todo el tiempo. El afán es el exceso de preocupación. El ocuparnos sabemos que es una parte importante de nuestra vida diaria. El Señor quiere que nosotros trabajemos para poder ganar el pan de cada día. El Señor quiere que hagamos lo que está de nuestro lado y que podamos tomar decisiones en nuestra vida diaria, pero que aprendamos a dejar las cosas que no están bajo nuestro control en las manos de Dios. Cuando este afán llega a tu corazón, cuando empezamos a preocuparnos excesivamente por miedos que a veces ni siquiera son posibles, algunos de los miedos más comunes que tenemos en nuestra vida diaria no se concretan y realmente esto es algo inquietante porque pasan gran parte de tiempo en tu mente, estamos constantemente ofuscados por ello, te has peleado con tu familia, te has peleado con tu pareja, no pudiste dormir muy bien, te has enfermado físicamente por preocupaciones que posiblemente no llegan y aun si llegaran a veces no son tan graves como nosotros pensamos. Porque en realidad lo único que hemos aprendido hasta el día de hoy es que nosotros no hemos querido ceder el control a Dios, que tiene esa potestad, la autoridad, el conocimiento y la voluntad de ayudarnos en cualquiera que sea nuestra aflicción. Dice la Escritura entonces que tú no debes de estar afanoso por nada, cualquiera que sea tu situación. ¿Qué es lo que te preocupa actualmente?
Pongámonos a pensar y haga una lista de aquellas cosas que ahora le preocupan. El trabajo, la situación política, nuestra condición de inmigración, las situaciones personales. Estamos enfocados a lo mejor en nuestra salud, tenemos preocupación por lo que están haciendo nuestros hijos y la forma de vida que están llevando. Pensemos por un momento las cosas que podemos controlar y las cosas que nosotros no podemos manejar. Y al final de cuentas usted sabrá que cuando se ocupa del hacer la voluntad de Dios, entonces usted estará haciendo su parte y lo demás dice que sea conocida su petición delante de Dios en toda oración y ruego. Y además usted dice debe ser agradecido con Dios, con acción de gracias, porque a veces aunque no nos damos cuenta hay tantas cosas que nos preocupan, pero hay tantas cosas que sí tenemos en nuestra vida. Y si nosotros aprendiéramos realmente a valorar lo que ahora tenemos, quizá esas cosas que nos faltan ya no serían tan graves, ya no serían cosas que nos preocuparan tanto, porque bueno, caray, tengo mi familia con bien, tengo a mis hijos en casa, realmente hoy tengo un hogar donde puedo llegar, tengo trabajo, tengo mi coche, tengo forma de salir adelante, tengo el pan de este día, tengo vestido para poder ponerme. Así que cuando empezamos a valorar la vida misma que tenemos, empezaremos a reconocer que delante de Dios podemos ser agradecidos. Y entonces, dice la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz que tú no vas a poder explicar por qué, la gente no va a entender por qué nosotros tenemos tanta tranquilidad en medio de esta adversidad que estamos pasando. Él guardará su corazón y también sus pensamientos, todas esas voces que están en nuestra cabeza, que todos los días nos desvelan, esas voces que nos están tratando de decir lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, lo que podría pasar, lo que deberíamos de estar pensando en esta hora, a dónde deberíamos de ir. Esos pensamientos dice que son guardados en Cristo Jesús y finalmente tú vas a poder entonces dejar de estresarte, porque esos pensamientos son los que van acelerando nuestro corazón de manera que nosotros después ya no tenemos control de ello. A veces pasa que esas enfermedades se hacen crónicas, se hacen físicas, ya no es una situación mental, emocional, sino que después ahora hemos descompuesto en cierta manera nuestro cuerpo que genera una tensión que después ya no podemos controlar, al menos no físicamente. Por eso necesitamos nosotros acercarnos a Dios para que aprendamos que después de la oración, dice la Escritura, puede llegar a nuestra paz. Así que toda petición, todo ruego que tengas en tu corazón, toda necesidad y preocupación que hoy esté aquejando en tu vida, ponlo en las manos de Dios. Todos queremos tener paz. Pero la estamos buscando equivocadamente en las cosas materiales, la estamos buscando en el dinero, la estamos buscando en el gobierno, en un país estable. Pensamos que estas cosas pueden traernos paz, pero ¿qué pasa cuando son quitadas? Repetíamos hace un momento, si usted tiene confianza que cuando tenga casa, ahora sí va a ser feliz. Muchas veces llega a tener su casa y ahora está preocupado en cómo la va a pagar, está preocupado en la luz que llegó muy cara, está preocupado de pronto en la seguridad de la colonia y empiezan otras preocupaciones porque en realidad no hemos aprendido a estar contentos con lo que tenemos, no hemos aprendido a disfrutar las bendiciones de Dios, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en algo que puede ser removido, en algo temporal que puede ser quitado. A lo mejor usted confiaba en su jefe de trabajo, en un buen empleo que tenía, en una pensión que ha logrado a través de los años y cuando esas cosas cambian, nunca creímos que de pronto el mundo iba a cambiar tan pronto. No, a lo mejor hoy no nos sentíamos como antes. Hemos conocido muchas personas que ahora tienen miedo a salir a la calle, tienen preocupación por cualquier cosa que puede pasar a su alrededor. Su vida cambió de la noche a la mañana. Y es porque teníamos confianza solamente en la estabilidad del país, teníamos confianza en las situaciones emocionales que vivíamos a nuestro alrededor, en la familia que estaba unida, en nuestro padre, nuestra madre, que lo teníamos en casa, pero cuando esas cosas cambian, cuando nuestra familia ya no está con nosotros, cuando la economía ha cambiado, cuando tu salud es diferente, entonces aprenderás que la paz no está en las cosas materiales. El alivio es temporal y esto hace que cuando cambian tus circunstancias, tu fe también entonces es removida. Tarde o temprano, esa sensación se acaba en nosotros. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 26 y versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que mis hermanos y amigos, es tan importante que usted pueda confiar en el Señor. Él puede guardarnos en completa paz. El Señor tiene poder y tiene autoridad para ayudarnos. La paz de Dios es una de las cosas que sobrepasan, como vimos, todo entendimiento y no hay forma en la que nosotros fallemos si ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios. Dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 33, nuestro Señor Jesucristo nos mostraba a cada uno de nosotros cómo debemos aprender a confiar en Él. Cualquiera que sea tu situación, el Señor nos dice que podemos tener paz en Cristo. Dice ahí en Juan capítulo 16 y versículo 33 nos dice la palabra de nuestro Dios, dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Así que a través de este pasaje nos dice la palabra, yo te hablo esto para que conmigo tengas paz, para que podamos aprender que estando en Cristo y poniendo nuestra fe y confianza en Él, entonces podemos tener paz. En el mundo sin duda habrá aflicción. No puede ser que no la tengamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de nuestro Dios, pero necesitamos confiar en Él y ya dar por sentado que en el mundo tendremos aflicción. Pero hay que tener una plena confianza. Dice, confía
que yo he vencido el mundo. Y si Cristo venció al mundo y Él está con nosotros, sin duda también nosotros podremos vencerlo. Más atrás, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, nos dice así la palabra de nuestro Dios: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Así que Él nos deja una paz, dice aquí la Escritura, pero no como el mundo la da, no de forma temporal, no basado en las circunstancias, no basado en lo que podemos ver, porque lo que usted puede ver es temporal, pero lo que no se puede ver, dice la Escritura, es eterno. Así que cuando usted confía en el Señor, dice entonces, no se turbe su corazón, no se preocupe por cualquier cosa, no deje que su corazón tenga miedo. Si usted hoy se siente afligido, usted tiene ese estrés y ansiedad por las circunstancias que está pasando en su vida, hoy le enseñamos a través de esta palabra que usted puede confiar en Dios. La verdadera paz, entonces, no significa ausencia de problemas, no significa que usted no tiene circunstancias que le van a causar cierta incomodidad en su vida, pero ahora usted ya tiene la presencia de Dios en medio de esas aflicciones. Cuando usted depende de las circunstancias para tener paz, entonces nuestra vida es cuando se convierte en inestable. Pero cuando usted depende de Dios, entonces usted encuentra una ancla segura que nos sostiene incluso en medio de la tormenta. Hay muchos hermosos ejemplos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que los discípulos qué felices estaban cuando no había problemas en el mar? Ellos estaban en la barca, estaban pescando y dice la palabra de Dios que a través del mar empezó a inquietarse, había mucho viento, había problemas, parecía que la barca se volteaba, entonces los discípulos naturalmente tuvieron mucho miedo, pero miraban ahí que estaba el Señor con ellos. Pero estaba dormido. Dice la escritura que ellos le despertaron abruptamente y dijeron: Señor, levántate que perecemos. Así que Cristo se levanta de mal humor porque lo despiertan, pero les dice: hombre, ¿por qué dudan? ¿Por qué desconfiaron? ¿Por qué han perdido su fe? El Señor reprende al mar y lo calma, y de esta forma se hace una grande bonanza y se dan cuenta que lo único que necesitan es confiar en Cristo. El apóstol Pedro, cuando baja al mar, y recordamos que en esta historia él empezó a caminar muy valiente cuando le dijo a Cristo: si eres tú, permite que yo vaya caminando sobre el mar. Entonces de esta manera él empieza a caminar y ve que empieza el viento, empieza el mar ahí a causarle temor, y este miedo hace que empiece a hundirse. Así que entonces el Señor grita: sálvame que me muero. El Señor levanta la mano y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Pero lo salva, lo saca del mar, le hace saber que Él está ahí cerca de él para ayudarle, que Él puede tener paz en cualquiera que sea su circunstancia. Así que es la paz de Cristo la que en verdad puede gobernar nuestros corazones si ponemos todas nuestras aflicciones en Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 15 nos dice la palabra de Dios. Dice la Escritura: y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a lo que asimismo dice, fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Permita que sea la paz de Dios la que gobierne su corazón. No deje que sea el miedo, no deje que sea la ansiedad, no deje que sea la preocupación. Permita que esa paz interna pueda gobernar su corazón para que entonces usted pueda realmente alcanzar el éxito en su vida. Sin importar las circunstancias que están a su alrededor, usted sabe que la paz del Señor le llevará por el camino correcto. Podemos aprender entonces que a través de Dios es como usted puede vivir en paz. ¿Cómo podríamos nosotros recibir esta grande ayuda? Como dije, yo estoy seguro que usted se encuentra a lo mejor en momentos difíciles, por eso está hoy aquí viendo este video. Se puede imaginar dentro de una tormenta en el mar, donde usted no tiene control de las olas, no tiene control del viento, pero usted sí puede de pronto anclarse en un punto que es inamovible. Los barcos que van de un lado a otro cuando sueltan el ancla, en ese punto sienten seguridad porque no hay nada que los pueda remover. Esa ancla firme es nuestro Dios y necesitamos ponernos en comunicación con Él a través de la oración. Esta es la forma en la que usted podrá llegar a tener la paz. Pídala al Señor, ponga sus aflicciones en Él. Es importante que usted pueda confiar en Él y hágalo a través de estas palabras diarias y constantes para que su temor, su preocupación esté puesta en las manos de Dios. La oración no solamente es que hablemos con Dios, es realmente que abra su corazón para que usted pueda escuchar también la voz de Dios. Tenemos una conversación con Dios. En ese momento usted empieza a dejar de mirar las circunstancias que tiene a su alrededor y empieza a poner su vista completamente en Cristo. Como dice la Escritura, pongamos nuestros ojos en el Señor, que es el autor y el consumador de nuestra fe. En el mundo yo sé que a través de muchas estrategias la gente busca en la meditación, busca a través de su mente ponerla en un punto fijo y tratar de que su corazón llegue a la paz. La Biblia ya nos lo enseñaba desde hace muchos años. Pon tu vista en Dios, pon tu mirada en Cristo, empieza a hablar con Él, deja que ese sentimiento de miedo póngalo en las manos del Señor. Es lo que hace la gente acostada en un diván para tratar de expresarle a una persona lo que sentimos, y a veces nos damos cuenta que con solo expresarlo, solo empezar a sacarlo de nuestro corazón, empezamos a sentir tranquilidad. Bueno, imagínense si lo hacemos ante una persona perfecta. Un ser que no falla, alguien que tiene poder y tiene control de todas las cosas y que de hecho está esperando que usted hoy se ponga en sus manos. Nos mira y nos dice: ¿cómo es posible que no vengas a mí? ¿Cómo es posible que no te acerques a pedirme ayuda? ¿Y por qué si me pides ayuda, sigues teniendo miedo? ¿Por qué si ya pusiste en mis manos este problema, seguimos con tanta preocupación?
Dice en Salmo capítulo 46 y versículo 10, estemos quietos y conozcamos que yo soy Dios, es lo que dice la Escritura. Así que hay que quedarse quietos en ciertos momentos para poder hablar con Dios y reconócelo en todos sus caminos. Confía y descarga todas tus ansiedades y preocupaciones a la persona que tiene el poder para ayudarnos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que realmente es un versículo que a veces nos incomoda porque la ansiedad pensamos que es natural y normal tenerla. Puedes y debes ponerla en las manos de Dios. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Así que en el momento en que depositas esa ansiedad, ya no tienes por qué estar preocupado. Ocúpate de las cosas. Eso sí, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Si estás buscando trabajo, si estás de pronto queriendo cambiar de hábitos, haz todo lo que está de tu parte, pero deja lo demás en las manos de Dios. Tú no puedes controlar el ambiente, no puedes controlar las decisiones de tu esposa, de tu esposo, no podemos controlar lo que nuestros hijos hagan o dicen, no podemos controlar las situaciones económicas sobre los jefes y la forma en la que ellos van a manejar su empresa, la situación política, no podemos poner ninguna decisión en los gobernantes. Lo único que nos queda es poner nuestra ansiedad en el Señor y que sigas viviendo conforme a la voluntad de Dios para que entonces puedas saber que estás bajo su dirección y bajo su protección. La oración te va a recordar diariamente que tú no estás solo. Tienes a Dios de tu lado y a través de Él podrás entonces recibir su bendición. Dios nos escucha. Él tiene sus ojos y sus oídos atentos a todo aquel que hace su voluntad. Realmente podemos darnos cuenta que nuestro Dios responde y nuestro Dios nos consuela a través de su misericordia y de sus palabras. Las circunstancias, como ya hemos aprendido, no cambian al instante. Hemos escuchado la historia del apóstol Pablo y la hemos mencionado varias veces en estos videos. Recordamos que las circunstancias alrededor pueden seguir exactamente iguales, pero ¿qué cambia? Cambia tu actitud. Cambia tu mente, cambia tus pensamientos. Ahora, siendo una persona optimista y confiada en el Señor, reconocerás que ahora tienes a Dios de tu lado y que no hay nada ni nadie que pueda afectarte en tu vida personal, en tu vida espiritual. Si Dios es contigo, ¿quién podrá contra ti? Así que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, sí va a cambiar tu corazón y entonces aprenderemos a tener paz y aprenderás a dejar en las manos del Señor todas tus aflicciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Quizá te preguntas cómo puedo empezar a orar cada día. Bueno, no necesitas oraciones complicadas ni oraciones largas, solamente necesitas sinceridad delante del Señor. Cuando entres ante su presencia, pongámonos en sus manos, pongamos toda nuestra aflicción en Él y pidámoslo en el nombre del Señor y de esta forma, en un tiempo de intimidad, cuando puedas realmente concentrarte. Estas oraciones a veces buscamos hacerlas en momentos muy inapropiados en el sentido de que no estamos concentrados en lo que hacemos. Este tiempo es de meditación, es un tiempo de oración, así que toma un tiempo, unos 5 o 10 minutos, enciérrate en tu cuarto, ponle seguro, no permitas que nada interrumpa ese momento en el que quieras comunicarte con el Señor. Establece un horario específico en el que puedas poner esas oraciones y necesidades ante Él, y si no es en un horario, cuando surja la necesidad, pon esto en las manos del Señor. Pero si haces un horario, esa es la plática constante que tendrás con Dios, porque no siempre tenemos ansiedad, pero podemos poner la gratitud también. Habla con Dios, dale gracias por las cosas que tienes, aprendamos a ser agradecidos y de esta forma verás cómo el Señor empieza a llenar nuestro corazón de paz porque has puesto tu mirada en Él. Te darás cuenta que realmente el Señor lo único que quiere es bendecirnos. Así que sea agradecido con Dios, reconoce las cosas que has recibido hasta ahora, lo que sí tienes, y entonces verás que también el Señor podrá poco a poco llenarnos nuestro corazón de paz y con el tiempo verás cómo nuestra mente se tranquiliza, cómo nuestro corazón empieza a relajarse, se fortalece y tu vida se llena de paz. Si tú no estás haciendo hoy la voluntad del Señor, te invito a que te acerques a Él para que a través del Señor puedas conocer sus caminos y hacer su voluntad. Si tú ya vives una vida cristiana, entonces es un poco difícil entender por qué permitimos que la paz sea nos robada. Él nos observa y nos da la oportunidad de tener una paz que puede sobrepasar grandemente todas nuestras ansiedades. Así que vamos a hacer esta oración para que tú puedas entonces ponerte en las manos del Señor. Cierra tus ojos en este momento y ora al Señor diciendo: Señor, gracias porque en ti encontramos la paz. En medio de las tormentas, tú eres nuestro refugio. Enséñanos a buscarte cada día en oración, a descansar en tu presencia y a confiar en tus promesas. Llena nuestro corazón de esa paz que el mundo no nos puede dar. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Espero que este tema sea de bendición. Ayúdanos a compartir y no permitas que nadie robe la paz que el Señor puede darte. Que Dios te guarde.